y lo que nos dejó la semana pasada el informe sobre la violencia en redes. Nos metemos con el informe. Voy a nombrar dos. Hubo este fin de semana la consultora del rating streaming, porque esto va enlazado, ¿no? También midió a los periodistas y las periodistas políticos con mayor interacción en la red social X, ex Twitter, durante el mes de septiembre. Es interesante verlo, más allá de, ¿no? de si podemos discutir esto del rating en redes. Me parece que es interesante el análisis pensando en desde dónde se genera esta violencia política de la que venimos hablando. En particular, bueno, muchos de los primeros puestos son periodistas de medios tradicionales, hegemónicos, que trasladan ese aparato comunicacional a las plataformas con todo el tipo de monetización, que ya sabemos, bueno, no nos vamos a meter en eso porque es muy extenso, pero el dato interesante es que, por ejemplo, en los 10 primeros lugares no hay una sola periodista mujer, ¿no? Los que más tienen interacción en la red social X, en los 10 primeros lugares, son todos varones. Si nos vamos al puesto 20, ahí tenemos 4 mujeres, de las cuales, y ahí voy a destacarlo también, una de esas 4 mujeres es Felicita Bonavita, que es una compañera de esta radio, que tiene su programa Bonavita en la 530 al mediodía. Después tenemos Cristina Pérez, Franco, pero el dato no me parece casual, teniendo en cuenta que Amnistía Internacional sacó un informe hizo una medición en Argentina con más de 400 periodistas, y lo que arroja ese informe es que el 63,5% de las periodistas mujeres y con diversidad de género en Argentina fueron víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos 6 años. El 98% de ese porcentaje fue objeto de insultos aislados, mientras que el 85,6% fue víctima de hostigamiento o troleo. El troleo, ustedes saben lo que es este ataque sistematizado sobre una persona. O sea, una cosa es 1 o 2 trolls siguiendo la agenda y viendo, no sé, Gustavo Cirelli, María Quinteros, Nico Márcico opina sobre ese tema, entonces el troll sale y responde. El troleo es algo que está sistematizado, es un ataque sistematizado sobre una persona específicamente. Es una campaña y es acoso. Eso pasa con las periodistas, pero pasa con las mujeres en general. Ni les digo el nivel de troleo que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner antes de lo que pasó en ese septiembre negro. Lo mismo si analizamos, que me parece que es un tema por ahí para traerlo la semana que viene y analizarlo con más detenimiento, lo que pasa en esa violencia sistematizada cuando Javier Milei tuitea lo que tuitea, retuitea lo que retuitea, o tiene los discursos que tiene como este último del que veníamos hablando. Esa sistematización y ese troleo está puesto en función de la amplificación de ese discurso, y ese es generalmente el discurso, sobre todo en la red social X, cuando se generan discursos potentes y sobre todo los discursos de violencia, se funciona en lo que se llama la cascada. La cascada es, desde esa red social se traslada hacia el resto de las redes sociales y desde ahí hacia un tipo de enlace con los medios tradicionales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que marca agenda, que muchas veces vamos a ver que el troleo sistematizado marca una agenda en X, de ahí hace su cascada hacia Instagram, Facebook, el resto de las redes sociales, y como se transforma en una agenda y en una noticia, lo toma algún medio tradicional y lo lleva a su agenda. Puede ser para la crítica, sin embargo se sigue amplificando la información, o puede ser para tener una línea similar, que es como lo que pasó en su momento cuando desde la red social X se instaló que lo de Cristina había sido un autoatentado, que había sido ella misma. Salió Lobos en TN, tuvimos notas en ámbito financiero, Perfil, a la gente de ámbito, en el diario Perfil, nada, es ese... es complejo cómo funciona. Como parte también de la desinformación, eso que estás diciendo, María, es clave pensarlo, porque también estando en la era de la fake news, estando en la era de la desinformación, eso mismo sobre las mujeres también es parte del contexto. Exactamente, ¿no? Porque no es casual, y es algo también que decía Cristina Fernández de Kirchner y que se planteó mucho en el encuentro de mujeres y diversidades, que
que no hay un problema con las periodistas feministas, no hay un problema con las feministas que tiene este gobierno, es un problema específicamente con las mujeres, y no es un problema, sí es un problema solo porque somos mujeres y diversidades, sino además me parece que tiene que ver con lo que significaron, lo significó el movimiento feminista y los feminismos en los últimos años, el término del corrimiento de la agenda en algunas temáticas, ¿no? Esto de es tiempo de mujeres o del tipo de construcción que tienen las mujeres en la política. Bueno, todo eso me parece que es blanco de un fuerte ataque, sin contar que, y retomo lo mismo porque me parece que es un dato a analizar, la fuerza política mayoritaria que puede venir a ponerle un freno a este gobierno está conducida por una mujer. Digo, no, nada, todas estas aristas son parte de un mismo odio encarnado en una persona que además odia en general, digo, es un odiador serial. Y un dato que quiero agregar, que es el 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual, y un 44% amenazas de violencia física. Este no es un dato menor, porque esto tiene que ver con este discurso de vamos a ponerle el último clavo al kirchnerismo con Cristina Fernández adentro. Es este dato que recopila Amnistía Internacional, más el dato del silenciamiento que tienen las mujeres en las plataformas, digo que son todos varones los que tienen mayor impacto, sumado al discurso de violencia de Javier Milei, hacen un combo y un todo que tiene que ver con la violencia política y que se encarna específicamente en la principal opositora de este gobierno. Me parece que ahí vamos, el kirchnerismo se transforma hoy en el estigma. Cristina Fernández encabeza ese estigma y sobre ese estigma está yendo Javier Milei. Me parece que hay que empezar a desmenuzar un poquito eso porque es sumamente peligroso lo que está pasando en términos discursivos, teniendo en cuenta de que esta violencia hoy se está trasladando al territorio físico. Y aparte es increíble, porque Mari ya pensaba hablar de esto antes de las declaraciones allá de la noche, y cada día que pasa, cada minuto que pasa, hay algo que revitaliza la necesidad de este tipo de información, ¿no? Sí, de por eso decíamos antes, no deja de sorprendernos, aunque ya no nos sorprenda, digamos. Ya sabemos que pasa todos los límites constantemente, pero el tema es la profundidad y cómo agudiza esta situación cada vez que habla. Y es interesante para mí que empiece este trabajo, esta articulación también. Amnistía Internacional, ¿no? Como ese tipo de articulaciones también, porque a veces, bueno, cuando uno está como medio mal, ¿no? Y está muy metido para adentro, por ahí necesitas que venga otro a decirte, che, a poner un poquito de luz, ¿viste? Sí, y otra perspectiva. Digo, porque estamos también capaz inmersos en una lógica que capaz te va llevando. Que el tipo de violencia política es algo que pasa acá, pero es algo que pasa a nivel mundial. Digo, esto que se da en las redes y en las plataformas no es algo que pasa solo en Argentina. Digo, las derechas en el resto del mundo todas vienen con una instalación de violencia política, claro, de la nueva de la ultraderecha actual en el mundo. Tal cual, es parte de esta nueva conformación que tenemos, la violencia a través de las redes y las plataformas. Sí me parece que lo que está pasando en Argentina, que pasó en algún momento en Estados Unidos, en algunos casos, pero esporádicos en su momento, hoy sí está pasando más sistematizado en Argentina, esto del traslado de esos trolls que no tenían identidad a ponerles hoy la cara, ¿no? Y poderlos ver en los territorios agrediendo a los opositores. Ni hablar cuando alguno sea candidato a diputado el año que viene. Y una cosita que quería agregar, pero empecé a pensarlo a partir de escuchar a María, es cómo se ve armando la campaña contra Cristina, la profundización del odio de acá al 13 de noviembre, cuando ya se anunció por calendario judicial que se va a confirmar o no, confirmar seguramente la sentencia. Tal cual. Sí, no es casual. Sería bueno hacer un recorrido. Es que yo creo que lo arriesgo, pensándolo ahora todos juntos. Me parece que el discurso de Milei ayer es la punta del ovillo de cómo arranca, ¿no? Claro. Cómo arranca. Por eso es el punto de partida, digamos, o, si bien ya viene dándose, digo, es fuerte el presidente, digo, es un punto muy rotundo. Sí. Este análisis, como para
todas las cosas que van a pasar en todo caso para que se intente enterrar ese espacio político, ¿no? Sería o que se van a decir. Y en ese punto, digo, cuando hablamos de dramatizar un poco la interna y demás, que es una disputa política sobre hacia dónde hay que poner la doctrina en acción, como decía Amado Vudú el sábado a la mañana. También hay que reconocer que observar, porque yo no tengo que reconocer nada, digamos, que Axel Kicillof fue uno de los primeros en salir a repudiar lo que dijo Milei sobre Cristina. Digo, no así otros gobernadores que están más preocupados por ver si cenan asado o ravioles con que tocan el menú del lunes a la noche. Que nos deja claro también con quiénes son los aliados hoy y quiénes no, con quién hay que aliarse y con quiénes no para dar la disputa que estamos dando. Me parece que los Jaldo y los Jalil, y yo voy a parafrasear a Cristina, ya está, no tienen más espacio dentro del peronismo. Si están aliados a la derecha que nos gobierna hoy y responsable de los niveles de pobreza y todo lo que está sufriendo el pueblo argentino, no tienen lugar en el Partido Justicialista. En ese sentido se le va a complicar como es el discurso, digamos, o la narrativa de la construcción o de la campaña política interna de Quintela, ¿no? Exactamente. Porque quedó con la nitidez de la candidatura de Cristina en la interna del PJ, quedó en un lugar bastante, cuando dice que vuelvan los Randazzo, Pichetto, Randazzo, los Sciolis, y ahora se sumaron los Jaldo, los Jalil, eso ya no funciona. Quizá nunca funcionó. Ya no funcionó y nunca funcionó. Y funciona menos ahora en este contexto que tiene estas características las que estamos hablando ahora. Sin contar, y repito, esta amenaza abierta también de Javier Milei por la red social X, que es su principal fuente ¿no? Bueno, porque Adorni está medio pintado, digo, el vocero de Javier Milei es Elon Musk. O sea, sí, y la red social X. Hay que decírselo a Adorni, fin. Para que, ayer salió un informe en página 12, digamos, lo voy a buscar a ver si lo logro encontrar, sobre la cantidad de horas que Milei, desde febrero a la fecha, creo que 750 horas tuiteando, retuiteando. Ay, por favor. Que da, lo leí así medio rápido ayer en un momento, como 27 días dedicados a tuitear, gobernar es retuitear. Está muy bien esa nota, sí, la leí ayer, estoy buscando acá el título para decirte las 650 horas en Twitter, 650 horas, es decir, 27 días, 2 horas y 7 minutos destinados exclusivamente a apretar el dedo en el botón de retweet. Un mes hábil. Es tremendo. Es un mes hábil, 22 días. Ponerle, sí, sería bueno también de construir, desagregar la agenda del presidente. 27 días tuiteando, retuiteando. ¿Cuántos días viajando? Claro. ¿Cuántos días? El desagregado. ¿Cuántos días con Yuyito González? Claro. ¿No? Sí, que apareció, hay que decirlo, apareció el viernes cantando por un sueño. Ah, sí, estuvo, que es verdad. Es verdad. Está tu abanico para la agenda civilista. Soy periodista. Como ayer me sorprendió, digo, en un enojo muy grande de Milei. Toda la paleta de colores, eso te quería decir. No sabemos contra Bonelli, contra sí mismo, ¿viste? Cuando hablas no sabemos con quién queda claro, que dijo algo que es verdad, digo, que iba, no sé, contra aquellos que dicen que se acuestan con la hermana, que yo estaba muy enojado, y después agregó algo que yo no había escuchado nunca, que es contra aquellos que dicen que se acuestan con sus perros. Sí, lo escuché. Yo no lo había escuchado nunca, ese detalle, pero... no es ningún detalle, digamos, pero bueno. Bueno, pero él sabe que sí, porque por algo lo dijo. Pero eso son las cosas que debe estar viendo en Twitter, básicamente. Claro. ¿Quién lo dijo, no? Ahí se da cuenta, señor presidente, que no todo lo que se dice en Twitter es verdad. Sí. Esperemos. Sí, esperemos. Un poco de música y ya nos metemos con el pase en minutos, nada más.